Muy buenos días amigos del Nuevo Tiempo Periodismo Digital y de su espacio Cultura Sur, un espacio dedicado enteramente al arte y todas sus manifestaciones. Queremos agradecerles su grata compañía para hacer un recorrido por este espacio dedicado a este maravilloso mundo creativo que nos invita a soñar, que nos invita y que nos devuelve la vida en momentos críticos, especialmente como estos, como la pandemia. Hoy a Cultura Sur pues han llegado elementos muy importantes del arte cuencano y pues tenemos que decirlo de esta forma, ¿no? El cine se toma hoy Cultura Sur. Tendremos dos entrevistas muy interesantes sobre producción independiente, sobre trabajo local, producción local, y también hablaremos sobre el Expo Cine que se está desarrollando en la ciudad. Amigos, no queremos comenzar sin antes recordarles que este programa se retransmite a través de nuestra página web www.nuevotiempo.com.es. Y también estamos en nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram y en Twitter también a las 19 horas en YouTube. Este programa se retransmitirá de tal forma que mayor cantidad de personas tengan acceso a este espacio. Muchísimas gracias, están todos bienvenidas y bienvenidos. Muy bien amigos del Nuevo Tiempo y de Cultura Sur, este espacio dedicado enteramente al arte y todas sus manifestaciones. Hoy tenemos los primeros invitados. Ellos crearon un cortometraje aquí en la ciudad de Cuenca. Es un cortometraje independiente, de corte independiente, nada más y nada menos que El corazón del actor, The Telltale Heart, la obra original del estadounidense Edgar Allan Poe del año 1843, nada más y nada menos. Es una adaptación que han logrado con un gran esfuerzo, con un gran trabajo, y ahora mismo nos van a contar a detalle los tres invitados que han decidido acompañarnos y compartir con nosotros esta maravillosa experiencia que es el quehacer artístico y por supuesto el cinematográfico aquí en la ciudad de Cuenca. Bienvenidos Alexandra, bienvenido Mateo, bienvenido Kiapa. Es un gusto para nosotros poder compartir con ustedes este espacio y conocer un poco de El corazón del actor, este cortometraje que ustedes van a presentar, van a estrenar esta semana en el Prohibido Centro Cultural, nada más y nada menos. Mateo, le damos la bienvenida para poder conversar sobre esta producción que ustedes han trabajado. ¿Cómo ha sido el proceso, Mateo? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación, Fabián. Para nosotros es un gusto que nos hayas invitado y tener este espacio para hablar un poco de nuestro proyecto. Si bien lo mencionas, es cierto, este proyecto lo sacamos de manera independiente. Queremos mencionar que el estilo que caracteriza a este cortometraje es más bien inspirado en lo que es el cine guerrilla. Es decir, nosotros al no contar con recursos materiales como cámaras profesionales de alta gama y recursos como luces o locaciones en donde uno, claro, necesita recursos monetarios, Ujú. entonces nos vemos como que, más que obligados, nos vemos como que con esta necesidad de generar creatividad, de generar estos recursos a partir de las limitaciones que tenemos. Entonces, más bien nosotros hicimos este cortometraje en base a todos los recursos que teníamos y los recursos que no teníamos nos inventamos, como se dice prácticamente. Comenzamos a generar creatividad, e hicimos instalación de algunas luces que nos sirvieron para generar la atención que necesitábamos, la musicalización igualmente lo hicimos de una manera, claro, acá tenemos al equipo que se encargó de lo que es la música, de lo que es el video, entonces más bien todos los aspectos lo fuimos haciendo como que en grupo, pero siempre con una limitación, que esa limitación a la larga nos ayudó para generar más creatividad. Es lo que yo te podría contar como que para resumir en general lo que sería este cortometraje. También quisiera comentarte que, claro, esto es una adaptación del texto mismo de Edgar Allan Poe, del Corazón del Actor. Esta es una adaptación, pero nosotros le damos una versión a partir de esa adaptación. Entonces nosotros no son, o sea, somos fidedignos al texto, pero también le damos un tinte hacia nuestro estilo. Intentamos que no sea tal cual como se ve en el texto, como se siente en el texto al momento de leerlo, sino más bien intentamos darle otro tinte, un tinte que al momento que el espectador vea, se imagine que, claro, que más bien los que leyeron el libro digan, no, no era así, estoy viendo otra cosa, pero más bien es como Entiendo. que intentamos.
nuestro contenido, nuestro toque desde nuestro colectivo. Eso Entiendo, entiendo mucho bien, entiendo mucho, Mateo. Bella y escalofriante obra, ¿no? Sin duda. Antes de introducirnos en materia de la versión que ustedes proponen, de la versión que ustedes han recreado para poder compartir con la gente, por favor, esto del cine guerrilla un poco, es adaptarse precisamente. Ahora la tecnología nos ha favorecido de cierta forma porque nos permite acceder a elementos que a lo mejor antes no podíamos. Mejorar la calidad de la imagen, ponerle el color, de alguna forma ya con programas de entre 10 y 15 dólares a lo mejor se lo logra de una manera efectiva. Estimado Mateo, ¿cómo fue ese acuerdo entre ustedes para llegar a decidir, a tomar la decisión de hacer esta obra como tal? En materia, ahorita hablemos de lo que precisamente me habló usted, me habló usted del cine de guerrilla, este tema que de alguna forma se vuelve una necesidad en estos tiempos para la gente que gusta del cine y que necesita contar alguna cosa, Mateo. Claro, exactamente por esa misma necesidad. Y creo que nos reunimos justo personas que teníamos el gusto y la necesidad de mostrar algo. Entonces, en el colectivo de nosotros, el colectivo Idilio, como que había personas que se caracterizan por tener varias habilidades. Hay personas que hacen teatro, actúan, pero también hay personas que editan y saben hacer cosas de musicalización, saben hacer todo lo que es la parte de edición. Entonces, como que justo nos juntamos en una época, justo se dio un evento en donde nos convocó justamente el Prohibido. Hubo unas reuniones en donde justo nos pudimos hacer más amigos, juntarnos con gente que quería hacer, porque yo creo que aquí la idea está en el hecho de querer hacer algo, pero no solo quedarse en el querer, sino más bien hacerlo. Entonces aquí nosotros queríamos hacer algo, hacerlo, pero había ideas, había un poco de recursos, pero todo fue hasta que tuvimos esa reunión. Una vez que tuvimos esa reunión, nos dimos cuenta de que tenemos los recursos, no los recursos vastos y grandes, pero sí unos recursos mínimos y necesarios. También vimos que también se necesita el recurso humano, que eso es muy importante para la actuación, para lo que es la logística, para lo que es el maquillaje, la estética. Entonces, más bien nosotros, gracias a todo el equipo, pudimos entender que sí, sí lo teníamos. Entonces, lo siguiente fue como que, ¿qué contamos? ¿Qué queremos contar? Entonces, de ahí Entiendo. salió una propuesta de decir, yo tengo un cortometraje, quisieran hacer. Entonces, desde esa vez, desde esa reunión comenzó prácticamente todo. Después comenzaron las organizaciones, reuniones para hacer el guión, reuniones para organizar las locaciones y después, claro, todo el proceso de lo que es la grabación y finalmente la edición. Pero justamente es por esto de que todos queríamos hacer algo. Cada uno de nosotros queríamos hacer algo, pero siempre desde la independencia, no buscando como que o una entidad así que nos ayude como que, a producirlo, sino más bien buscar a partir de nosotros mismos esa necesidad por hacer arte, por hacer un poco de lo que nosotros podemos mostrar a la sociedad. Entiendo. Mateo, lo interesante también del grupo el que logro percibir, gracias a que les conozco, es esa interdisciplinariedad que se genera entre ustedes, ¿no? Aquí yo le conocí en otros ámbitos, a Alexandra, desde el periodismo y de la literatura un poco. A usted apenas ahora lo conozco y entiendo que trabaja desde el cine, un poco también de los tres que conozco del colectivo, porque entiendo que hay muchas más personas que están detrás de esa producción. Entonces también es interesante este trabajo, cómo ha sido coordinar esas ideas desde esa materia. También se forma una fortaleza, porque al aportarse distintas fuentes, pues generan un producto de muchísima mayor calidad, se podría decir así, Mateo. ¿Cómo perciben ustedes este tema? Sí, sí, en realidad creo que es una de las cosas que más nos gustó, el hecho de poder reunirnos con gente que, claro, domina varias áreas y hacerlo. Claro, la obra fue la excusa perfecta para unificar todas esas áreas, unificar la producción, la comunicación, unificar el arte, la edición, unificar la actuación en los compas, porque, claro, nosotros la mayoría nos dedicamos al arte escénico teatral, pero también vinculamos varias artes. Pero como lo que alguna vez hablábamos siempre con los compañeros, es que claro que es un poco limitante al momento de pensar que quedarnos en un solo lugar, por ejemplo, del arte, por ejemplo, teatro o solo la actuación en sí, sino más bien es riquísimo y vasto poder utilizar varios recursos. Entonces fue tan linda la experiencia de haber tenido, claro,
nuevas personas que nos aportaron desde varias áreas. Entonces ahí el producto termina siendo, claro, más integral, termina dándonos más herramientas, incluso desde la visión. Por ejemplo, yo tenía la visión desde el comienzo del cortometraje, pero es riquísimo y lindo cómo fue cambiando y transformándose. Mientras iba sumándose la gente, mientras venía más gente desde sus diferentes áreas, sumaba y se mostraba, claro, un trabajo ya con una visión más grande, ya no solo una visión desde el teatro o una visión desde el cine, sino más bien ya había un contenido desde varias visiones. Entonces, más bien fue una experiencia muy, muy gratificante ver que, claro, que al momento que podemos unificarnos con más gente, puede ser un trabajo más integral. Y de hecho, yo creo que el arte es así, integral, ¿no es cierto? Que decimos. Sí. Entiendo. Gracias por aclararnos ese tema tan importante y todos esos temas introductorios que nos ayudan a entender el porqué de este material audiovisual que ustedes nos van a presentar este sábado. No sé un poco si ya nos vamos adentrando en materia sobre la adaptación como tal, estimado Mateo. No sé si Alexandra o Kiap quieren, me imagino que Alexandra un poco tal vez nos podrá introducir en este tema de cómo fue la adaptación de esta obra tan escalofriante, ¿no? Cuando uno se la lee es tan hermosa y a la vez tan escalofriante, y sobre todo ese cierre, ese final fabuloso que tiene este cuento de Edgar Allan Poe. No sé si podemos conversar con Alexandra, estimado Mateo. Claro que sí. Entonces, Bueno, nada, muchas gracias igualmente por el espacio. Eh, Como dijo Mateo, nosotros nos adaptamos al material técnico que teníamos. A partir de ahí, nosotros empezamos con una parte importante que fue parte de la preproducción, que es parte del montaje escénico. Entonces, Anita, que es una chica de parte del colectivo, nos ayudó viendo lo que son los vestuarios, la parte de cómo se va a ver, yo qué sé, la arruga del anciano, el ojo del anciano, la vestimenta también más que nada nos ayudó con el vestuario de la época, porque también tuvimos que adaptarnos hacia esa época para que se pueda visibilizar en la parte audiovisual. Entonces, dentro de este ámbito, al momento de filmar, porque yo también me encargué dentro de la parte de las cámaras con Mateo, Ok. entonces nosotros al momento de filmar tuvimos que encontrar los encuadres necesarios. ¿Para qué? Para que se vean los detalles y para que también al momento de que se proyecte el video se entienda completamente el escenario y esa ambientación que teníamos. Entonces, nosotros al darnos cuenta en la parte de la preproducción, de la elaboración del guión, que obviamente era una época antigua, pero si le estamos mezclando la parte de thriller, de un poco de suspenso y toda esa parte hasta sangrienta, tampoco queríamos cruzar esa línea de llegar a, no sé, a parecer tal vez algo un poco vulgar, el hecho de mostrar tanta sangre o cosas por el estilo. Tenía que verse demasiado estético. Entonces ahí fue cuando todos interdisciplinariamente aportamos y dijimos, bueno, no sé, tal vez esto se vería mejor así, tal vez no tanta sangre y que se vea un poco más elegante y que la sangre sea sutil, porque si no se vería demasiado extremado el hecho de que se vea demasiada sangre. Entonces esos detalles mínimos fueron los que se cuidaron en la parte de la filmación también. Hay una parte a mí en lo personal muy interesante que me gustó, que es casi la parte del inicio, en donde se le saca un diente a uno de los personajes y la parte de la cámara, o sea, fue hermoso porque se mostraba en la parte de la escena, se ve como si estuviera ahí literalmente sacándole un diente. Pero la magia de la producción audiovisual es que no se muestra literal que no se le sale, sino en toda la escenificación, ajá, se conecta con toda la escena y se ve como si realmente estuviera pasando. Entonces, esos detalles estuvimos trabajando ahí en la preproducción. Entiendo estas insinuaciones que de alguna forma se generan de una manera muy, como usted mismo lo ha manifestado, quizá elegante para evitar estas formas grotescas de mostrar un poco lo que quieren ustedes en este caso. Me comentó un poco sobre el tiempo. Yo quería consultar precisamente espacio, tiempo, Cuenca. O sea, está un poco también relacionado con este ambiente. Recordemos que el cuento se publicó en 1843, corríjame si estoy equivocado. Y en este contexto, pues difiere mucho de este actual momento. No sé si el lenguaje en materia cómo fue trabajado para un poco generar esa conexión precisamente con el momento actual, con el momento contemporáneo en el que se vive Alexandra. Claro, de hecho, justo para que no se muestre mucho ese cambio estético que ha tenido la ciudad a lo largo de los años, no mostramos como que muchas escenas en la parte de afuera, sí. Ok, Fueron
cortas, más cerradas, en lugares cerrados. Y esos lugares son los que tenían esos detalles que nos ambientaban a la época. Porque claro, si nos íbamos a buscar un ambiente que sea como que muy abierto, de ley se iban a notar esos detalles mínimos. Entonces, intentamos que no se vean eso. Por lo tanto, la locación, cuando ustedes vayan a ver el cortometraje, son lugares pequeños, cerrados, y ahí es donde transcurre toda la historia. Alexandra, ¿cómo fue ese trabajo de ir escribiendo, perdón, y, y escrutando precisamente estos elementos que de alguna forma le iban a enriquecer al trabajo de la producción? Entiendo que usted estuvo a cargo de eso, no sé un poco de quién partió la idea del corazón del actor, quién tenía un poco la visión más amplia de este tema, y luego cómo fueron escarbando para darse cuenta de cuáles eran los elementos necesarios para mostrar la producción con lo que contaban precisamente en cuanto a escenografía, en cuanto a equipos y todo ello. Claro. Bueno, como decía Mateo al inicio, él fue quien tenía ya la idea del corazón del actor, por lo tanto, él como nos propuso la idea de producir este corto. Entonces, al inicio, Mateo ya tenía como las ideas, algunas ideas de cómo hacerlo. Entonces, nosotros ya al ponernos a hablar en una mesa redonda, prácticamente los tres, que también teníamos bastante aporte en cuanto a la parte audiovisual, empezamos a hablar y decir como que no, tal vez este plano quedaría mejor para esto, en vez de mostrar esa parte del corto que Mateo tenía, le fuimos como que transformando completamente. Así. Obviamente que partimos de ahí para que se transforme, pero prácticamente la parte creativa de los tres, nuestra experiencia, porque bueno, Kiap también ha hecho algún par de producciones audiovisuales, y Mateo también, y nosotros que ya tenemos como ese gusto por lo audiovisual, entonces fuimos construyendo desde ahí, desde lo que ya sabíamos, por lo tanto también sabíamos que no teníamos muchas cosas, pero también sabíamos cómo mostrarlo con esas pocas cámaras. Teníamos solo dos cámaras, la de Mateo y la mía. Mi cámara no es tan actual ni tan buena, así que ahí, ajá, lamentablemente la producción se ve que, o sea, hay veces como que no se ve tan buena la calidad, pero es por esos detalles. Sin embargo, como Kiap también se encargó de la parte de la edición, ahí se pudo como que mejorar, como usted decía, el color, alguno de esos detalles para que se vea un producto de mejor calidad. Por supuesto, y a eso me refería precisamente con la ventaja que de alguna forma nos da la tecnología ahora, que con programas un poco económicos podemos hacer siempre, provocar eso también en la gente, motivar con esos detallitos que a lo mejor la luz nos puede dar, los colores nos pueden favorecer, nos pueden mostrar. Alexandra, ¿cómo fue ver ese el resultado final del trabajo de ustedes, ya plasmado, ya reunidos todos, conversando sobre cómo vieron el resultado? ¿Cómo fue ese momento un poco, si nos puedes recordar un poco, entre ustedes, obviamente, en la intimidad de la producción de ese trabajo, Alexandra? Claro. O sea, nosotros al inicio estábamos editando entre a veces los tres, a veces Kiab y yo y a veces Kiab solo. Entonces, al momento de ya ver la parte final, es prácticamente el producto, es como que, o sea, hicimos las tomas necesarias, hicimos ciertas cosas. Hay veces en las que Kiab dijo que sí faltaban tomas y a veces sí faltan tomas, y es como que eso. Pero como decía Mateo, con lo que ya teníamos intentamos que se vea bien. Entonces, a mí me gustó realmente el resultado final. Yo creo que con todo lo que tuvimos, realmente logramos plasmar lo que queríamos. Entonces, para mí es una satisfacción poder ver que sí se logró el resultado final que teníamos previsto, incluso hasta quedó muchísimo mejor de lo que me había imaginado. Entiendo, Sí, es un arte realmente estructurar, conseguir completamente estructurar las imágenes adecuadas para llegar a un proceso de edición muchísimo más limpio y conseguir el trabajo deseado. Muchísimas gracias, Alexandra. ¿Con qué quisiéramos abordar en cambio el tema de la musicalización? También entiendo que estuvo en cámaras y un poco en el tema de la edición. ¿Cómo fue este proceso, cómo fue este trabajo para poder conseguir un buen sonido, para que los actores puedan destacar en cada una de sus alocuciones, en cada uno de sus diálogos? ¿Cómo ha sido este trabajo y sobre todo la música también? Vi el tráiler, ojalá ya podamos verlo desde producción, ya nos tienen casi listo ya nos tienen listo el tráiler que ustedes ya han subido a las redes sociales. Cuéntenos un poco qué hay sobre este trabajo. Entendíamos que ya tiene experiencia en producciones anteriores, pero específicamente quisiéramos saber un poco que nos profundice sobre el trabajo que usted realizó. claro. Primeramente, muchas gracias por el espacio.
Y bueno, yo estuve en cargo de edición, actuación y bueno, un poco en las cámaras, pero bueno, ellos son los principales en las cámaras. Y como decía el Mateo, es bastante cine guerrilla, como le llama él. O sea, yo en lo personal lo hago por el amor por el arte. No he tenido experiencia en otras producciones. Sin embargo, por el gusto del arte, todo me he involucrado mucho en este tipo de cosas y vi con las personas adecuadas porque realmente salió bastante espontáneo, en una conversa espontánea se dio el proyecto. Y pues primeramente lo que yo en edición encontré un poco el problema es que el texto literario se puede tomar un poco ambiguo, o sea, cada vez que alguien lo lee puede encontrar su interpretación, mientras que ya pasar a lo que es audiovisual tiene que ser bastante objetivo, específico, y ese era uno de los problemas al principio. Por eso tal vez la gente que vea el cortometraje dirá, no era así, o no me acuerdo que haya sido tan loco el asesino. Sin embargo, le pintamos nosotros un poco más loco, así, hasta un poco al estilo Guasón, así. y, y bueno, con eso con respecto a lo que es la adaptación. Y la edición, sin embargo, para mí fue un agradable recuerdo que me llevo del proyecto porque me dieron también bastante libertad en lo que es la adaptación de la obra, porque ahí en la edición se ve la magia ya. Y, y bueno, faltaban algunas escenas y todo, pero sin embargo pudimos solucionar sus problemas, pero con bastante creatividad, como decía el Mateo. ¿Qué más le puedo decir? Dentro de lo que es la música, Ujú. eh, fue bastante larga la investigación, ya que teníamos que encontrar música específica para las escenas y de la época específica. Entonces, a veces nos tomaba hasta una semana solo buscar la canción adecuada, La Ok, ideal. la ideal. Y ya había efectos de sonido, ya, tan simple como el golpe de una puesta, y que no encontrábamos el adecuado, así tenía que ser del material de la puesta de madera con cristal, así. Entonces nosotros nos teníamos que replicar exactamente, ir exactamente esa puesta en un horario que no hayan carros ni nada que altere el tiempo, la temporalidad, y ahí hacer 5, 4 grabaciones hasta que nos guste una. Suena bastante casero como lo hicimos, pero sin embargo no es un producto de mala calidad. Yo, por ejemplo, edité desde una tablet. Cualquiera dijera, "Ah, chuta, nada de ser tan buena", pero realmente me agradó bastante el final, cómo quedó. Igual como decía Alex, a veces ellos estaban, a veces no. Yo tomaba solo la idea de editar y les mostraba y me daba gusto que todo el colectivo decía, chuta, está súper bonito, se quedaban locos, viendo al loco mismo. La magia. Ahí ok, se ve la mano. Estoy muy contento realmente con esto. Espero que también les guste a ustedes. entiendo. Entonces, en definitiva, el trabajo de la musicalización, ¿cuántas obras más o menos están incluidas? Me ha dicho que son de la época, cuáles un poco son los autores. Hay contemporáneos, hay obras contemporáneas también dentro de la música. ¿Cómo es eso, Kiap? Si nos puede adelantar un poquito al menos para saber con qué nos vamos a encontrar el sábado. Mm, claro, por ejemplo, dentro de la música, eh, como estamos hablando que estábamos en Estados Unidos de los años 40, más o menos nos citamos en esa época, necesitábamos a veces música un poco movida, entonces una canción específica que encontramos muy bonita para una escena de la investigación de los policías, sacamos de una de los primeros... ¿cómo sería? Animaciones de Estados Unidos, que es de Betty Boo, y ellos tenían una banda sonora bastante bonita, Ok, aunque era una, pero calzaba perfectamente para la escena. Sacamos de ahí, por ejemplo, una de las canciones. Y otras canciones igualmente de la época, ¿cómo es? I Don't Work. Ah, sí, Don't want una to canción see. que es un tipo blues. Es un tipo blues jazz. bastante Ajá. viejito, aunque era una escena de asesinato y todo, pero ujú, le daba un poco de poesía a la escena, que se introduzca ahí un blues. Todo dentro de la época de los 40 de Estados Unidos, por eso son músicas en inglés. Ajá. entiendo. Un arduo trabajo, Kiap, el hecho de buscar durante mucho tiempo, muchos días, estos detalles como son
el sonido es de vital importancia porque ayudan a enriquecer un trabajo, un trabajo de esta calidad y sobre todo también esos matices, esos pequeños matices que resaltan o destacan o hacen que destaque una producción. ¿Alguna música contemporánea, algún grupo local quizás se utilizó o no necesariamente, no fue necesario hacerlo? No, no les utilizamos No somos, no. No, No. no, no. Al Entiendo, menos en este traje no iba a calzar algo así. entiendo. Un poco para ir cerrando el antecedente de lo que fue su trabajo y el contexto de cómo se lo realizó, pues ¿cuánto tiempo les tomó hacer este material? ¿Cuánto tiempo de conversaciones? ¿Cuánto tiempo de estar ahí debatiendo, dialogando? ¿Cuánto tiempo de grabación les tomó? ¿Cómo fue ese trabajo? Y por supuesto de edición también. No sé quién me quiera responder ese tema. Claro, yo les puedo responder. El trabajo sí se puede decir que nos tomó varios meses y asimismo, como le comentábamos, se dividió en partes. Entonces, la primera parte era lo que era la sociabilización del trabajo, la sociabilización del guión. Entonces, nosotros se puede decir que empezamos todo este trabajo en diciembre. Empezamos en ¿Ok? diciembre y terminó prácticamente el mes anterior. Son como 6 meses de trabajo, pero estos 6 meses se fueron trabajando, claro, en segmentos. Así como le comentaba, el primer segmento era la sociabilización, la adaptación, después de la mesa redonda, como le comentábamos. Una vez que se tuvo eso, comenzamos con lo que es la parte de, obviamente organizado y seleccionado a los actores, seleccionado las locaciones, procedimos a lo que es la parte de la grabación, que es el otro proceso. Para el proceso de grabación también nos tomó igual bastante tiempo porque, claro, para cada locación nos tomaba siquiera una semana. Ajá. Sí, nos tomó bastante tiempito. Bueno, era casi el que más nos demoró. Pero bueno, tuvimos, claro, que hacer estas grabaciones, pero también, claro, tuvimos que hacer las pruebas de grabación. Es decir, nos tomábamos 2 días antes o un día antes y hacíamos las pruebas con los actores, hacíamos la prueba de luz, la prueba de sonido y Ujú. finalmente, claro, vamos todo un día para hacer una grabación, ya sea de una locación o de dos locaciones. Entiendo. Después de eso, de lo que es la grabación, comenzó lo que es ya el proceso de la edición, que también, claro, así como le contaba, que es laborioso, muy laborioso, de hecho, porque, claro, se divide en la parte de lo que es la edición de imágenes, Ujú. la edición de música El y montaje. el montaje, el estilo, la corrección de los colores, la corrección de imagen. Entonces, ese proceso sí nos demoró así bastante tiempo también, pero un tiempo necesario, un tiempo que fue como que bajamos con una presión para que nos salgan las cosas así como que de apuro y sacar así las cosas ya porque queremos sacar, sino más bien nos tomamos un tiempo adecuado como para que salgan las cosas que salgan. Lo que alguna vez pensamos es que salga este producto de acuerdo a la perspectiva que estamos queriendo mostrar. Y cada que Entiendo. salía, ya nos mostraba cómo iba saliendo, y nos agradaba porque decíamos, sí, es lo que nosotros queremos ver, es lo que nosotros queremos ver. Y poco a poco fue así como que este procedimiento, pero más bien, claro, sí nos tomó un tiempo, también un tiempo de producción, porque eso también es como que a la par Buscan de lo los que estamos haciendo, auspiciantes. de buscar los auspiciantes, el espacio, el Prohibido Centro de Cultura siempre estuvo abierto, entonces tuvimos una facilidad también, porque si no fuera por las empresas que se sumaron y nos apoyaron, gente que se sumó y nos apoyó tanto, entonces, claro, no se hubiese podido, quizás posiblemente nos tomaba más tiempo o Por supuesto. posiblemente... Entiendo. Ujú. Bueno, luego de contarnos todo este antecedente, todo este proceso, el resultado, ¿dónde lo vamos a ver? ¿Cómo podemos verlo? ¿En qué espacios estará disponible? Tengo entendido que el estreno será en el Prohibido Centro Cultural. Cuéntenos sobre eso y cuáles son las proyecciones a futuro para saber en dónde, si van a subirlo en alguna plataforma, si la gente va a poder disponer de ella para verlo, para verla, no sé, cuéntenos un poco sobre eso. Ya. ¿Vos? Entonces, Bueno, por la primera estreno, por decirlo así, por la primera vez que vamos a mostrar al público, porque ya hubo un preestreno, pero solo para los auspiciantes, para que ellos también vean qué están invirtiendo, en qué están yendo a salir su producto. Pero por ahora ya el que vamos a hacer al público es el 7 de agosto, sí, este sábado, más o menos a las 7 de la noche. Ella se va a ver para todo el público, y van a poder disfrutar la obra. Luego del estreno
primero trataremos de difundirlo, tal vez en concursos, en sectores públicos, Sí, para festivales, tal vez de festivales, cine ajá, también. ajá, en lugares donde más que nada se pueda apreciar ese tipo de cortometrajes independientes, que vaya público afín a lo que estamos haciendo. No sé si luego tal vez le publiquemos ya en redes sociales directamente, como YouTube y eso, Entiendo, pero no se ha hablado eso. Ujú. Hay un entiendo. punto interesante de este sábado, es decir, nosotros como vamos a hacer 2 días, el viernes va a ser solamente para stands. Hay stands que nos van a acompañar el día del Los estreno, auspiciantes. de los auspiciantes también. Entonces, el Ok, viernes va a ser dedicado para estos stands y el sábado también nos van a acompañar, es decir, nosotros vamos a estar acompañados con stand viernes y sábado. El ok, sábado va a ser un cronograma bastante interesante porque no decidimos nosotros no hacer solo la proyección del cortometraje, sino también vamos a estar acompañados con música. Tenemos aquí unas bandas interesantes que vienen ok. incluso hasta de, ¿no? Ujú. Tenemos aquí bandas aquí de Cuenca, tenemos también suspensiones, va a haber obras de teatro, también vamos a hacer una exposición de máscaras y, Finalizamos. y finalizamos ya eso de las 7 más o menos con la proyección del cortometraje. Perfecto. Esto entiendo que es a propósito de la reactivación que está teniendo el Vado, sobre todo a través del Prohibido Centro Cultural y todos estos otros espacios dedicados a la cultura en el sector para reactivar el tema económico en ese sector, ¿no? Eh, ¿a, Exactamente. a qué hora Plus, empezará todo esto? perdón, ¿A qué hora empezará todo esto? a las 3 de la tarde, ¿verdad? A las 3 comienza todo lo que es la 10 música, estamos. pero el espacio va a estar abierto desde las 10 de la mañana. Ajá, con los Igualmente con los stands. stands, ajá. El plus que te quería comentar hace un rato era que el Prohibido siempre está apoyando a los emprendimientos que son netamente de las personas de acá, de la ciudad, y bueno, también de otros lugares, pero los emprendimientos son 100% emprendimientos cuencanos, entonces eso es como un plus que le da todo, porque no siempre se dan espacios a emprendedores, entonces es lo que también quería mostrar el Prohibido y nosotros también como colectivo siempre apoyar también a las personas que están, claro, sumando la cultura. Excelente, excelente su propuesta, excelente este trabajo, estamos ansiosos de verlo. Ahora, bueno, al finalizar, una vez que ustedes se despidan, vamos a proyectar el tráiler que ustedes han subido a redes sociales, un poco motivando a la gente a que vaya y sobre todo que se active este elemento tan importante como es el cultural en la ciudad, que se active para poder y que la gente se conecte nuevamente con estas actividades culturales tan necesarias e importantes. Quiero agradecerles mucho por el espacio que nos han brindado, por el tiempo que nos han dado para comentar sobre El Corazón del Ator, que se estrena este sábado. Solo el sábado será la proyección, no tendrán otros días más previstos. No. El sábado, lo que es en el prohibido. Posiblemente después hagamos otros eventos, pero el sábado. Perfecto. Ajá. Hay igual en nuestra página de Facebook y en nuestra página de Instagram, que igual estaremos publicando cualquier futura proyección. Excelente, quiero agradecerles infinitamente por estar con nosotros y pues invitarles para que se mantengan ustedes conectados a Cultura Sur y por supuesto invitados a compartir cada una de sus actividades en cualquier ámbito de la cultura en el cual ustedes se desenvuelvan. Muchísimas gracias, gracias Kia, muchísimas gracias Mateo y Alexandra, un gusto haber conversado con ustedes. Pues gracias, Gracias. Adrián. Igualmente, Un un gusto. gustísimo. Un abrazo a Gracias. ustedes. Comenzamos con los creadores del film El Corazón del Actor, una adaptación de la obra del estadounidense Edgar Allan Poe, que bueno, pues se publicó en el año de 1843 y pues han generado una adaptación que se estrenará este sábado a las 19 horas en el Prohibido Centro Cultural. No sé si podemos compartir el tráiler con la gente para que vean. Les dejamos con un pedacito de este cortometraje local, producción independiente, para que ustedes puedan visitar este día sábado en el Prohibido Centro Cultural. Adelante.
Bueno, estamos ya tratando de conectarnos con Wendy Aguilar, quien es la directora de la edición Artes 1000 Expo Cine, muestra de cine ecuatoriano que se está desarrollando en la ciudad desde el 1 de agosto, desde este domingo. Está ya en la ciudad. Wendy, muy buenos días. Entendemos que ya está conectada con nosotros. No sé si nos escucha. Sí. ¿Cómo va? Ya, muy buenos días. Hola. Fabián, ¿sí me escucha? Entiendo que está en un lugar abierto, Wendy. No, bueno, en la sala. No hay música. Wendy, ahí. ¿Me escucha bien Ahí ahí? le escucho perfecto, Wendy. Un gusto Ah, poder ya, compartir con usted este momento. Tengo entendido que están ya desarrollando el Expo Cine, esta muestra de cine ecuatoriano. Esta vez entiendo que vinculado con alguna institución o entidad pública de la ciudad. Cuéntenos un poco, Wendy. Bienvenida primero. Bueno, muchísimas gracias, Fabián. Encantada de volvernos a encontrar en el mundo del arte y la cultura. Sí, en efecto, hemos retomado el proyecto Expocine, que de hecho nació en 1999 y que después de varios años también ha pasado como de alguna forma dormido. En esta ocasión, pues justamente con el yo diría la camaradería, porque estamos trabajando conjuntamente como organizadores con la Dirección de Cultura del municipio de Cuenca. Hemos vuelto a retomar Expocine con la búsqueda justamente de tener un espacio para ver cine nacional y un espacio para discutir y dialogar alrededor de la realidad del sector audiovisual en este momento en el país. Un tema muy complejo a propósito de este contexto en el que vivimos para muchos, pero sin duda alguna el arte ha sido uno de los más afectados. Wendy, por favor, cuéntenos con qué inició, qué se está desarrollando ahora y qué se prevé para los próximos días. Bueno, nosotros arrancamos con una muestra en el Teatro Sucre, es una muestra presencial, justamente yo creo que es la mayor apuesta que está haciendo ahorita el municipio de Cuenca para poder reactivar el sector cultural, ¿no? Hemos hablado de reactivar el sector turístico, pero la cultura se ha quedado un poco atrás de la opción de reactivación. Entonces, yo creo que es una apuesta muy importante en este momento en el que ya mucha gente está ya vacunada, en este momento en el que todavía todas las personas debemos tener conciencia de la necesidad de seguir cuidándonos y así lo estamos haciendo justamente dentro de la sede, pidiéndoles a todos quienes quieran asistir, pues que vayan con sus mascarillas, les proporcionamos el alcohol, el tema de la sana distancia, pues justamente con todas estas medidas de bioseguridad que nos permiten nuevamente poder tener ese enlace mágico que tienes con el cine, que no es igual a estar con una pantalla de teléfono, una pantalla de computadora, que sin duda alguna en la actualidad esos son varios de los medios que nos han permitido estar en contacto con el contenido audiovisual del mundo. Pues en esta ocasión pues regresamos justamente a esa magia de poder estar sentada en una sala grande, espaciosa, airosa, en la que la pantalla es la protagonista. Vaya, esta necesidad de encontrarnos sobre todo, no solo a través del arte en todas las formas, y por supuesto el arte siempre ha tenido esta maravillosa forma de provocar este encuentro entre nosotros, ¿no? A través de las artes escénicas, de la música, y por supuesto a través del cine, de emocionarnos a través de la pantalla. Cuéntenos por favor, Wendy, cómo está la propuesta local, cómo ha sido, no sé si se ha generado la propuesta también o hay producciones que se han gestado desde en esta pandemia, cómo ha sido este trabajo, un poco para que la gente sepa con qué va a poderse encontrar también sobre las apuestas que ustedes tienen para los diálogos, las reflexiones sobre el cine, estos actuales Bueno, momentos también. de alguna forma lo que nosotros planteamos hacer justamente era recopilar algunas películas nacionales que han pasado tal vez por Cuenca sin tener la oportunidad de quedarse, sin poder llegar a los públicos y darles esta oportunidad de nuevamente ser vistas en nuestra pantalla. Eso nos estaba pasando con inclusive dos de las películas más recientes, los dos últimos estrenos a nivel nacional, que son Sumergible, que ya la pasamos el domingo, y Sansón, que la vamos a pasar el último día en el Teatro Sucre, el día de mañana, miércoles.
Entonces es una oportunidad para la gente de ver estas películas que son recientes y que tal vez no tuvieron la oportunidad de verlas en los cines comerciales. Ok. Y tenemos otras películas también que han estado o han pasado por Cuenca, pero no han tenido la oportunidad muchos públicos de tener ese acceso a estas películas, ¿no? El día de hoy, por ejemplo, vamos a estar con dos películas de dos directoras mujeres, muy a propósito del conversatorio que tenemos en la tarde. Vamos a hablar en la tarde con miembros del colectivo que se llama Femmakers, que son un grupo de mujeres que busca justamente la visibilización del trabajo de la mujer, de la mirada femenina dentro del cine ecuatoriano. El conversatorio va en torno justamente a esa temática y hemos programado dos películas dirigidas por mujeres. La una es Alba, una película muy querida de Ana Cristina Barragán, que habla muchísimo justamente de esa mirada desde el lado de la mujer, ¿no? El poder entender o adentrarnos en la historia de una niña que está pasando justamente por su preadolescencia y está cambiando a nivel psicológico, a nivel físico y sobre todo a nivel social, que es un proceso y un cambio muy fuerte, ¿no? Entonces, acompañamos a Alba, a su historia, justamente pensando en que es una película bastante femenina, ¿no? Por otro lado está Gabriela Calvache, que es una directora ecuatoriana que ha apostado por más bien temas fuertes, necesarios de visibilizar, de denunciar. Ella hace una película en torno a la problemática de la trata de blancas, de la trata de los seres humanos, ¿no? Y claro, es súper fuerte pensar que este tipo de cosas están a veces mucho más cerca de lo que uno puede imaginarse. Entonces es una historia bastante interesante, bastante fuerte y cómo de alguna forma vamos entendiendo cómo funciona este submundo, ¿no? Para lo cual Gabriela hizo una investigación bastante fuerte y en alguna ocasión en el proceso de guión tuve la oportunidad de conversar con ella y me comentaba de todos los hallazgos realmente fuertes y hasta espeluznantes de cómo se manejan las cosas en nuestro propio país, ¿no? La mala noche, ¿no? Es la producción de Gabriela. Exactamente, La mala noche de Gabriela Calvache. Y el día de mañana en el Sucre vamos a tener dos películas que van a ser súper interesante verlas, porque también no creo que mucha gente tenga la posibilidad de hacerlo. Está Sansón y está Vacío. Sansón, como le dije, es la película, el último estreno nacional que se ha dado en el país. Es una película que apuesta muchísimo a ese cine más realista, a este cinema famoso que se llama Cinema Verité, que se siente bastante realista, como si fuera documental, pero es una ficción que nos habla de la vida después de salir de la cárcel, ¿no? El tema de estar en libertad y hasta dónde esos barrotes no les persiguen a veces a los presidiarios fuera del espacio, sino más bien en el sentimiento, en el alma, en la mente, ¿no? Es muy interesante la propuesta que hace Pablo Quevedo y yo creo que nos va a sorprender, o al menos yo estoy preparada para sorprenderme, es una de las películas que todavía no la he podido ver. Y está Vacío, que es la película que se presenta a las 8 de la noche. Esta película nos está representando ahora en los premios Platino de este año. Nos representa como país en la categoría de mejor película. Es una película de Paul Venegas, es una película que habla, yo creo que de un tema muy interesante, porque somos un país de migrantes, pero también somos un país que aceptamos o que recibimos a muchos que migran, ¿no? Entonces, el lograr entender ese tipo de relación creo que es importantísimo. Él nos habla desde una perspectiva de toda una comunidad de Oriente, es decir, de la China, que en determinado momento llegaron en gran cantidad a Guayaquil. Entonces, son historias súper interesantes y yo creo que nosotros como gran país migrante deberíamos justamente revisar estas historias y analizar también muchísimo de cómo nos relacionamos con los demás.
Hasta ahí tenemos la muestra justamente que tiene que ver en el Teatro Sucre. Yo creo que es importantísimo recalcar que los conversatorios vamos a estar haciéndolos también el día miércoles. Vamos a tener la presencia del director del Festival Internacional de Cine de Huelva. Vamos a hablar justamente de un tema de ahora, cómo de diferentes maneras los festivales, los premios han tenido que mutar, han tenido que cambiar debido a la actualidad en la que llevamos, al momento fuerte en cuanto al tema sanitario en el que vivimos. Y de qué manera eso ha afectado a muchos parámetros o sectores de la cadena de producción del cine. Así es. Y de alguna forma también cómo nos hemos volcado también al tema de la distancia, es decir, a todo lo de las plataformas virtuales, y cómo esto también ha ido pautando otro tipo de procesos y de relaciones. De hecho, justamente el día jueves vamos a tener un conversatorio con Choloflix, J. Salazar, el copropietario de esta plataforma de cine o para cine ecuatoriano. Choloflix es un emprendimiento que ha apostado justamente por convertirse en lo que yo digo, hasta el nombre me encanta, porque es el Netflix de los cholos, y como buenos cholos ecuatorianos tenemos la oportunidad de poder acceder a través de la plataforma a varios títulos ecuatorianos. Entonces, mucha gente no sabe que existe esta plataforma, mucha gente no tiene idea dónde puede consumir cine ecuatoriano. Y es la oportunidad de conversar justamente con Jota para saber qué es esto, cómo funciona, cómo la gente como público puede acceder, pero también el otro lado, cómo los realizadores pueden ofertar también a Choloflix su contenido para que sea tal vez parte de su programación. Nuestra necesidad, por supuesto. Y por último, y no menos importante, sino tal vez un poco más fuerte, tenemos otro conversatorio que habla más bien de una parte bastante seria del momento en el que estamos viviendo, ¿no? A raíz justamente del cambio de poder con el nuevo Estado, han venido muchas inquietudes alrededor de cuál va a ser o cuál es el paraguas que contempla al sector del cine y el audiovisual para protegerlo o para poder impulsar su desarrollo. Sabemos muy bien que hubo un decreto con el presidente Lenin que hizo que desapareciera el Instituto del Cine y el Audiovisual. Decreto que se está luchando que se reconozca que es inconstitucional, y que la persona de la que nos va a dar noticias de todo este tipo de cosas es Mariana Andrade, presidenta de la Corporación de Productores Audiovisuales del Ecuador, quien sabe mucho de lo que está sucediendo alrededor de todo este tipo de cosas. Otro de los temas álgidos es justamente el tema de la ley de comunicación, que afecta muchísimo a la producción audiovisual también, y que de alguna manera tenemos que ver cuál es el espectro o el panorama que podríamos, o por el cual podríamos optar para poder defender la producción nacional. Entonces, yo creo que estamos en un momento de procesos de cambio en donde deberíamos saber hacia dónde ir y cuál va a ser o debería ser la lucha para que el cine ecuatoriano no desaparezca, para que el cine ecuatoriano continúe progresando y desarrollándose. Y el día justamente sábado, ese es el día viernes. Ajá. El día sábado vamos a tener un programa especial. El día sábado 7 es el Día del Cine Ecuatoriano. Y al ser el Día del Cine Ecuatoriano, hemos apostado también por todo lo que nosotros hacemos dentro de la ciudad. El Día del Cine Ecuatoriano nos permite justamente festejar conjuntamente con los realizadores la posibilidad de ver una muestra que hemos recopilado, que es antológica, que data desde los años 90 hasta casi la actualidad, 2018 de hecho, y son varias producciones. En este caso hemos arrancado con una selección expresamente de ficción en cortometrajes. Y la idea es justamente que tanto el viernes 6 y el sábado 7, la gente pueda acudir a la escuela central y degustar de estos cortometrajes. Entonces, el 7, antes de los cortometrajes, vamos a tener
una mesa redonda que nos va a hablar un poco del panorama del cine, pero cuencano, del cine local. Y justamente hemos buscado a las personas que están en este momento en el escenario. Están productores y directores que están haciendo proyectos en este momento y que nos permite hablar de que existe un futuro dentro del cine cuencano, ¿no? Está José. Sí, está José Cardoso. Con José, bueno, José es el director de la película Ibianch, película que produje yo, nuestro primer largometraje documental que por fin está viéndose en nuestro territorio ecuatoriano a través del Festival Internacional de Cine, que es el de los EDOC, que es el especializado en cine documental en el país. Y justamente, bueno, para nosotros es enorme el gusto de, después de tantos años, poder hacer ya un estreno acá, y también tenemos algunas citas en varios festivales. Entonces, creo que es pertinente conversar con él para que nos hable justamente de toda esa experiencia que ha sido para él ir aprendiendo a hacer cine, pero frente a una obra y haciendo cine, ¿no? Está también Joana López. Joana López, ella es productora, ella ha estado trabajando en el área de producción, trabajó en Vengo Volviendo también, ha trabajado en otros proyectos y este momento está con una serie de animación muy linda que se llama Shiro. Entonces queremos justamente saber qué es lo que nos cuenta alrededor de su proyecto y sobre todo también que nos dé una perspectiva de qué tan complejo es producir dentro de una ciudad como Cuenca, cuyas condiciones son diferentes a las de Quito y a las de Guayaquil, obviamente. Entonces sí es interesante poder ver esa perspectiva. Está Diana Arce. Diana Arce, en cambio, ella es una cuencana que tuvo que salir buscando su sueño a Quito, a estudiar cine en Quito, y que decide regresar a Cuenca para grabar su primer largometraje. Ella está con un proyecto hermoso, del cual nos va a comentar. Está su proyecto ahorita en la etapa de desarrollo, previa a la preproducción, y yo creo que va a ser muy interesante porque es una historia muy conectada a la historia de la ciudad de Cuenca. Entonces, yo estoy encantada de escuchar que vamos a hacer ya por fin un largometraje de ficción en la ciudad. Entonces, yo creo que también es el momento de escucharla a ella de toda su travesía, porque el decidir irse fuera de la ciudad a estudiar, la mayoría de la gente se queda fuera. El regresar a la ciudad y grabar aquí su primer largometraje para mí es como un tema muy interesante, muy como para saber qué es lo que le motivó también a Diana a regresar a Cuenca y realmente mover las cosas acá. Yo pienso que ahorita está empezando recién a despuntar la posibilidad de que podamos hablar ya de proyectos grandes y serios dentro del cine cuencano. Y me falta Camilo. Camilo Toledo es justamente integrante de Catarsis, de un colectivo de jóvenes que empezó hace mucho tiempo a moverse también en el mundo del cine, de la programación de cine, a través de un cine club. Y él justamente está como que recién salidito del horno de la academia, acaba de salir de su carrera, de graduarse. Y yo siempre me pongo a pensar que creo que en esos momentos de cambio en la vida uno se plantea muchas cosas. Entonces, un poco le hemos solicitado a Camilo que nos hable justamente de esa experiencia de salir de las aulas a la vida y al mundo profesional. Y obviamente también nos hablará, él está con proyectos muy interesantes y nos contará también sobre sus proyectos. A todo esto, quien va un poco a abrir esa mesa va a ser Galo Torres. Él desde una perspectiva más bien de crítica, hablando un poco de todo lo que se ha hecho en Cuenca y presentando a cada uno de los chicos para hablar de lo que se puede llegar a hacer a futuro también dentro de lo que es la pauta del cine cuencano. Luego, le iba a comentar que luego de esta mesa redonda vamos a tener un pequeño homenaje o festeje por el Día del Cine Nacional que hemos preparado con mucho cariño, con el apoyo de la Cinemateca Nacional de Quito.
a quienes nos han proporcionado imágenes de las primeras imágenes del Ecuador, ¿no? Vamos a hacer como un mix, una edición con imágenes del cortometraje de Carlos Crespi, que data de los años 20, de 1922, si no estoy mal. Su cortometraje de Los Inversibles Shuaras del Alto Amazonas. Entonces, nos han proporcionado ese material y nos han proporcionado otro también que yo pedí porque es interesantísimo, porque hace años cuando visité la Cinemateca, cuando yo estaba de estudiante todavía, lo vi y me quedé como con eso en la cabeza, ¿no? Es un cortometraje de 1927 o 1929 que hacen un grupo de amigos en Ambato. Digamos, a la cabeza está Queirolo, no recuerdo bien el nombre, pero su apellido era Queirolo, y lo que hacen es crear una pequeña historia de ficción en torno justamente a lo que ellos seguramente consumían y veían en esa época, porque es la típica estructura de un pequeño western, en donde, claro, se disfrazan, se ponen mostachos, se ponen sus sombreros, sus botas, todo ese tipo de cosas. Y claro, está el típico personaje de la damisela en peligro, el villano, ese tipo de cosas, ¿no? Y es riquísimo pensar que en 1927, 1929, un grupo de jóvenes decidieron hacer este experimento, este juego, si queremos, que se convierte hoy en día en las primeras imágenes de ficción hechas en el Ecuador. Entonces, me parece que es muy pertinente poder tener también estas imágenes. Y lo que hemos hecho es un poco mostrar un poco de cada cortometraje. Y hemos tenido la fortuna de que el grupo de música Ayuyacta nos apoyara y nos va a apoyar musicalizando en vivo estas imágenes. Buenísimo. Entonces, esto es como una sorpresa o un homenaje justamente por el Día del Cine Ecuatoriano. ¿A qué hora está previsto esto, Wendy? A ver, la mesa redonda es a las 5 de la tarde. A las 6:15, 6:30, yo creo que arrancaríamos con esto, y posterior a eso, a las 7, estamos con el segundo programa de cortometrajes de la antología de cortos cuencanos. Una amplia agenda la que se ha desplegado para este Expo Cine, sin duda. Una alternativa que permite acercarse al cine, reflexionar sobre el cine y repensar un poco cómo se está trabajando en materia del cine. Wendy, sin duda, lo que usted nos ha comentado es una agenda necesaria, es una agenda urgente. Me ha llamado muchísimo la atención el tema del cine cuencano, el cine como tal, que se ha convertido de alguna forma en un elemento de expresión no solo de los cineastas como tal que están saliendo de estas nuevas promociones de cine, sino de gente que trabaja interdisciplinariamente para expresar algún tipo de situación y han encontrado en el cine y en estas nuevas alternativas que genera la tecnología para poder expresar y comentar algo a profundidad, no a profundidad, no poniéndonos a reflexionar tan ampliamente como se debería en estos casos, que entiendo ustedes lo van a hacer en estos encuentros que van a tener, Wendy, pero ¿cómo se genera esta sinergia en estos momentos en cuanto al cine en la ciudad de Cuenca? ¿Cuántos cineastas se espera muevan o se muevan dentro de estos espacios de reflexión? Porque muchos de ellos, al considerarse independientes, a lo mejor intentan deslindarse de todo lo que tenga que ver con la institucionalidad. Un poco, ¿cómo generan ustedes ese encuentro, estimada Wendy, para poder vincular estos otros elementos que también se consideran cine de guerrilla, cine independiente, etcétera? Bueno, yo me atrevo a decir que es importante, por sobre todas las cosas, lograr recuperar nuestra historia. Y por eso nosotros hemos pensado en que esta muestra tiene que ser una muestra antológica, y para nosotros es recién la puerta hacia otro proyecto que estamos preparando y en el cual estamos trabajando. Y lo digo porque creo que vale la oportunidad de decirlo, porque vamos a necesitar más bien igual del apoyo institucional para hacerlo de la mejor manera. Y claro, al decir ahora queremos hacer una muestra y desde cuándo hasta cuánto, nos hizo pensar en la necesidad de que no existe un archivo de lo que se ha hecho en Cuenca. Entonces es necesario que podamos tener
y ese es nuestro proyecto a futuro, el archivo audiovisual de la ciudad. Suena bastante, digamos, Ambicioso. ambicioso, esa es la palabra, es muy ambiciosa la propuesta y el proyecto. Yo creo que va a tener que tener varias fases para que logremos hacerlo, pero creo que es necesario completamente porque no existe un solo lugar en el que repose lo que se ha hecho de producción audiovisual en absoluto en Cuenca. Y nosotros de alguna forma, imagínense, Fabián, que no sé si se acuerda de Renato Correa. No, para ser sincero, no. Bueno, Renato Correa, que es productor audiovisual y que ha estado bastante inmerso en varias producciones de televisión, sobre todo después de la universidad, hizo un cortometraje cuando todavía estaba en la universidad en 16 milímetros en cine. Fue la primera vez que yo vi celuloide porque yo estuve también en el equipo de realización apoyando, fui asistente de dirección nada más, pero bueno, pues ahí estuvimos al pie del cañón para poder hacer el cortometraje. Cuando yo converso con Renato para invitarle a que sea parte de la muestra, él me cuenta que no tiene una sola copia de su película. Y por suerte, como ya le habíamos pasado hace muchos años atrás en Expocine, yo tenía una copia en VHS. Imagínense, recuperar una película que está en 16 milímetros grabada gracias a un VHS chiquito que yo tenía. Y la vamos a poder ver. Entonces, eso dice muchísimo de... Siempre pasan millones de cosas. Yo, por ejemplo, 2 cortos que yo dirigí, no tengo. O sea, eso pasa muchísimo. Entonces sí es indispensable que tengamos o que apostemos por este proyecto que no es un proyecto mío, no es un proyecto de la fundación siquiera, no es un proyecto solo de la universidad, es un proyecto de ciudad. Porque la ciudad requiere de este espacio, de este acervo que pueda proteger el patrimonio audiovisual de la ciudad y por otro lado que pueda también difundir lo que se está haciendo. Vale. Vamos a ver cómo nos va justamente ahora con el tema de la muestra, pero claro, tenemos unas narrativas completamente distintas a las de la actualidad, ¿no? O sea, con ritmos diferentes, con temas e intereses completamente distintos, pero que de alguna forma van a darnos una idea de qué es lo que ha pasado con las producciones y bajo qué contexto se hicieron en su determinado momento. Nuestro primer cortometraje, imagínense, es de 1900, lo estrenamos en el 98. Y de hecho, mi cortometraje, ahí hice igual mi primera producción, se llama Extra Rojo o El hombre de los calzoncillos boxer, dirigida por David Pasos. Eso fue para mí el pretexto y la razón por la cual nació Expocine. Okay. Porque después de haber hecho nuestro estreno, que nos fue hermoso y tuvimos el teatro de Pumapungo lleno, dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? O sea, este material nosotros como realizadores necesitamos mostrarlo, necesitamos que circule. Y fue ahí cuando dije, no, o sea, necesitamos crear una red de contactos, necesitamos ver también qué es lo que está pasando en el resto del país. Antes no era como hoy que tenemos mayor facilidad y acceso a todo el contenido que se esté dando. Antes era una realidad completamente distinta. A raíz de eso, pues justamente ya nos embarcamos en el tema de hacer Expocine y eso nos permitió inclusive llevar a Expocine a otros espacios posteriormente. A Extra Rojo, perdón, porque Expocine se convirtió en esa plataforma para ver las cosas, pero también para crear los contactos, los enlaces y para poder llevar contenido de aquí a otros espacios. Vale, entiendo. Entonces, imagínense, estamos hablando de, pucha, tantos años y los chicos que hayan hecho en 2018 su cortometraje, estoy segura que también tienen los mismos problemas. Si es verdad, las plataformas les permiten otro tipo de difusión, eso es indudable, pero también esa necesidad de poder tener un público cautivo, que es el público que le gusta el cine y que conozca su contenido, eso es otro reto que de pronto ahora con las nuevas herramientas hay que tomarlo. Wendy, interesantísimo lo que ustedes van a proponer. También nos consta el hecho de que no existe un archivo
como tal. Quizás usted que conoce más, quizás de manera dispersa, a lo mejor estén por ahí. Quién sabe, quién a lo mejor exista personas que tengan algún material sumamente importante y necesario que se conozcan ahora y para el futuro, para poder entender cómo ha sido el desarrollo de la cinematografía en la ciudad. De corazón les Bueno, deseamos la mejor de imagínese, la suerte con este de lo, proyecto y por ajá. supuesto que sea el Expo Cine un pretexto para poder solventar económicamente este tipo de proyectos que no se pueden sostener solos porque al ser tan grandes, de este tamaño de ambición, pues no habría cómo conseguirlo de una manera así sencilla y Pero también mi tan querido decidida. Fabián, si el Expo Cine también no se puede solventar con tanta facilidad. Me De imagino. hecho, claro, la propuesta sin duda ha recibido el apoyo del municipio de Cuenca, pero igual nosotros hemos gestionado por nuestra parte para que sea más, más de lo que nos propusiéramos en un principio y Entiendo. hemos ido buscando también el apoyo de otras instancias, la participación de gente para que sea más rica la experiencia de Expo Cine. Obviamente lo del archivo sí es un reto muy grande, como le digo, esperamos que podamos alcanzar a tener el apoyo necesario para arrancar al menos paso a paso, pero construyendo esto que creo que es un proyecto para toda la ciudad. Por supuesto. El Expo Cine estará hasta el día sábado, entonces, estimada Wendy. El domingo, porque me falta decirle otra Por cosa que favor. también creo que es importantísima. Hemos hecho una alianza estratégica con Unción Televisión, porque hemos pensado en aquel Perfecto. público que no sale. A veces los adultos mayores también no tienen ese acceso o esa facilidad a las redes. Entonces hemos querido justamente proporcionar a este público diferente la oportunidad de ver películas ecuatorianas. Y con Unción vamos a arrancar el día jueves. El día jueves vamos a arrancar con una película, es como también medio antológico lo que hemos escogido para Unción. Vamos a arrancar con la película Dos para el Camino, que es una película divertidísima de los años 80, con Don Evaristo, Ernesto Albán es, ¿no? Ernesto Albán Evaristo. Que es chistosísima, es una especie de road movie que viaja por varias ciudades del país, en donde la picardía, la salquiteña está muy presente, ¿no? Y luego de esa vamos a tener Mientras llegue el día de Camilo Luzuriaga, Mm. muy cerca ahora justamente del día del grito de la independencia del 10 de agosto, muy a propósito de eso. Ok. Y vamos a tener luego de eso Mono con gallinas, que es una película también muy interesante donde se habla también a veces de esas etapas o de esas fases de la historia que a veces no se cuentan del todo y que quienes tenemos a veces abuelitos o hemos oído las historias de los abuelos de cómo sufrieron en la época de la guerra del Cenepa Ajá, en el en el 95, claro. 42, 42. no Ujú. tenemos idea de cómo fueron las cosas. Yo creo que Mono con Gallinas retrata muchísimo de lo que se decía, de la pobreza en la que el Ecuador se fue Perfecto. lanzando a la guerra con el Perú. Es Entiendo. muy interesante, muy entretenida la película, que es de Alfredo León, y vamos a acabar con una película el día domingo 8. Vamos a acabar con una película que es para toda la familia, una de las poquísimas películas de cine infantil pensado para ese tipo de público que tiene el Ecuador, que se llama Instantánea. Perfecto. Una amplia agenda tienen definitivamente Wendy. Quiero agradecerle, Wendy, por compartir con nosotros toda esa información, todo ese detalle del Expo Cine y esta oportunidad que tienen los cuencanos para acercarse a la cinematografía local y esta oportunidad que tienen todos para poder conocer más de cerca sobre el trabajo. Quiero agradecerle infinitamente, Wendy, y pues invitarle a que sea parte de este espacio también activamente con los proyectos que tengan a futuro, Wendy. Ya sabe, Fabián, siempre, y no sabía yo que usted ya ha vuelto a la palestra, ahora no he sabido que ha habido este nuevo tiempo. Es Ok. novedoso para mí y me alegra mucho que esté usted, que es muy sensible y con el tema de la cultura, que creo que importantísimo, porque de lo contrario es difícil a veces que periodistas que no tengan esa sensibilidad se preocupen de adentrarse en los temas que tienen que ver con cultura. Muchísimas gracias, Wendy. Pues las puertas de este programa de Cultura Sur están abiertas para ustedes y los gestores que trabajan en el maravilloso mundo de la cinematografía. Muchísimas gracias, Wendy, y nos estaremos viendo en el Expo Cine. Muchísimas gracias. Gracias.
Estuvo con nosotros Wendy Aguilar, quien es la directora del Expo Cine Artes 1000, esta vez vinculada con algunas instituciones, pero por suerte estamos ahora nosotros teniendo la oportunidad de poder contactarnos con ellos y poder trabajar y entender un poco de lo que se viene, de las reflexiones que ellos han generado para poder compartir con la ciudadanía, para hablar de cine, para abordar el cine, para entender el cine. Muchísimas gracias. Les recordamos que este programa se retransmitirá a las 19 horas por la página de YouTube y que también se puede ver en la página web www.elnuevotiempo.com. Recuerda que Cultura Sur va en tu dirección. Muchísimas gracias.